Hola con todos, mi nombre es Roberto y les traigo un video de cómo resolver un triángulo rectángulo proyectado en un plano en tercera dimensión, componentes X, Y y Z. Vamos al video. Swag, bitch. Podemos observar, tenemos un plano en tercera dimensión, el cual consta de 8 octantes, en el cual en este video trabajaremos con el primer octante. Es así como tenemos proyectado un vector en un plano en tercera dimensión con ejes en X, Y y Z. Hemos graficado el vector desde el punto de origen hacia un punto con una distancia de 78 metros. También tenemos un ángulo director de 25 grados graficado desde el eje Y hacia el vector. Como también podemos observar que tenemos sus componentes en AX sub Y, tenemos su componente AX, también tenemos su componente AY y su componente AZ. Y es así como para encontrar los valores faltantes aplicaremos analíticamente respecto al ejercicio. Empezaremos con la explicación de la siguiente manera. Para resolver un triángulo rectángulo tenemos que observar que uno de ellos tenga mayores datos, los cuales así no nos complicará resolver y obtener más fácilmente los datos esenciales para resolver el otro triángulo. Empecemos con el que tenemos con el ángulo de inclinación y el vector. Ese será el que tenemos con ese es el que tenemos con mayores datos, ya que tenemos el ángulo de inclinación de 65 grados y el vector de 78 metros. Entonces aquí aplicamos las razones trigonométricas, como nos quedaría como con el seno y el coseno. Sacamos con el seno del ángulo alfa, sacamos que el seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y empezamos a resolver el primer triángulo rectángulo. De esta forma, vamos. Para resolver los triángulos rectángulos que obtuvimos dentro de la maqueta, tenemos que observar cuál de los dos tiene más datos, los cuales nos hará más fácil resolver. Identificamos entre los dos y observamos que el ángulo de inclinación tiene dos datos, los cuales nos puede ayudar mucho. Tenemos el ángulo de inclinación que es de 65 grados, un vector de 78 metros y podemos identificar los demás componentes por medio de las razones trigonométricas. Entonces aplicamos que el seno del alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces nos quedaría que el cateto opuesto a sub y es igual a 70.69 metros. Aplicando el coseno, nos quedaría que el coseno del ángulo alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, despejando el cateto adyacente que es igual al vector por el coseno del ángulo alfa. Quedándonos de la siguiente manera, coseno del ángulo alfa es igual al cateto adyacente a x sub y sobre el vector. Despejamos a x sub y, nos quedaría como el vector por el coseno del ángulo, que reemplazando nos quedaría 78 metros por el coseno de 65 grados y el resultado de AX sub Y es igual a 32.96 metros. Obtenemos los resultados por razones trigonométricas más fácil en un triángulo rectángulo, que solo nos quedaría como resolver dos componentes. Ya resuelto estas dos componentes, es más fácil resolver el siguiente triángulo rectángulo aplicando uno de los dos resultados que nos dio. Entonces vamos al siguiente triángulo rectángulo. Aquí obtenemos el siguiente triángulo rectángulo, le graficamos así como observamos que tenemos asimismo dos datos. Tenemos un ángulo el cual le determinamos como beta, que es igual a 35 grados. Tenemos ya la componente AX sub Y que le encontramos en el anterior triángulo rectángulo de 32.96 metros. También observamos que tenemos las componentes A sub X y A sub Z. Empezamos con la solución. Asimismo aplicamos razones trigonométricas. Empezamos con cosenos. Ponemos coseno del ángulo beta es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es AX sub Y. Despejamos A sub X, nos quedaría A sub X sub Y por el coseno del ángulo beta. Ya reemplazado los valores en ellos, nos quedaría de 32.96 metros por el coseno del ángulo 35, dándonos como valor de la A sub X es igual a 27 metros. Ahora aplicamos el seno del ángulo beta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es AX sub Y. Despejamos la componente A sub Z es igual a sub XY por el seno del ángulo beta.
Reemplazando los valores nos quedaría de 32.96 metros por el seno del ángulo de 35 grados, dándonos como valor a la componente A sub z de 18.91 metros. Encontrada las componentes A sub x, A sub y y A sub z, podemos graficar la coordenada rectangular, lo cual observamos que el vector está graficado en el eje X con 27, en el eje Y 70.69 y en el eje Z 18.91 metros. Para comprobar que las coordenadas son exactas, graficamos el módulo del vector. Entonces, para sacar el módulo del vector aplicamos teorema de Pitágoras. ¿Cómo nos quedaría que el módulo del vector es igual a la raíz de a sub x al cuadrado más a sub y al cuadrado más a sub z al cuadrado? Reemplazamos los valores, nos quedaría como respuesta que el módulo del vector nos da 78 metros, lo cual en la gráfica nos dio como dato que el vector tiene 78 metros. Ya graficado y ya encontrado las componentes, ya identificado el módulo del vector, vamos a los ángulos directores. Observamos que en los ángulos directores ya que vemos que los ángulos directores solo encontramos uno, lo cual es el ángulo director de Y, que nos dio de 25 grados. Es así como podemos sacar del eje X y también del eje Z. Vamos, entonces aplicamos cosenos directores, nos quedaría como delta X es igual al coseno a la menos 1 por A sub X sobre el módulo del vector. Reemplazado los valores y resuelto nos da un ángulo director de 69.75 grados. Ojo, en los ángulos directores no nos puede dar un ángulo mayor de 90 grados, ya que está graficado en el primer octante. Ya graficado en los demás octantes, el ángulo puede variar. Asimismo observamos que el ángulo director de Y también vamos a comprobar de que nos salga de 25 grados. Ponemos que delta Y es igual al coseno a la menos 1 por A sub Y sobre el vector. Reemplazamos y lo que nos da como resultado 25 grados. Ahora vamos con el ángulo director de Z. Para encontrar delta Z ponemos coseno a la menos 1 por A sub Z dividido para el vector. Reemplazamos los valores y ya resuelto nos quedaría con un ángulo de 75.95. Podemos observar que todos los ángulos y como nos damos cuenta de que el ejercicio está correctamente hecho bien, que podemos observar que los ángulos no sobrepasan de los 90 grados, y es así como nos damos cuenta que los ángulos directores y también las razones trigonométricas y el módulo del vector, y así resolvemos analíticamente el ejercicio obteniendo los resultados de las componentes A sub x, A sub y, A sub z, el módulo del vector, las coordenadas rectangulares y los ángulos directores. Obtuvimos tanto gráficamente en una maqueta en un plano en tercera dimensión, como también analíticamente resuelto el ejercicio. Muchas gracias por su atención, espero que me hayan entendido y será hasta la próxima. Gracias.